vamos a revisar la segunda parte de lesiones osteoarticulares o osteomusculares o osteomusculares, ¿sí? Ya la semana pasada revisamos las generalidades que tenía nuestro aparato locomotor, compuesto por huesos, músculos, articulaciones, ¿cierto? Y las funciones que cumplían, ya sea protección, movilidad y de sostén. Dentro de las causas, verificamos también que podía ser la resistencia que superaba, ¿cierto?, nuestra estructura, y una fuerza externa podía producir algún tipo de lesión. O también producto de movimientos anómalos, que pueden ser eh, rotaciones exageradas, ¿cierto? O cualquier movimiento que supere nuestra estructura ósea, muscular o articular. Y también verificamos las edades, que puedan ser como un factor que nos podían provocar estas lesiones. La semana pasada revisamos las E15, que eran lesiones ligamentosas, la distensión muscular o también llamada desgarro muscular. Y ahora vamos a revisar las articulaciones, cómo se ven afectadas a través de luxaciones o subluxaciones, y a nivel óseo, cómo se pueden producir las fracturas, ¿cierto? Y la sintomatología principalmente. Cuando hablamos de una luxación, hablamos de una descoaptación, ¿cierto? Que es un desplazamiento de los huesos que participan en una articulación superando la resistencia. Esta fuerza externa nos puede descoaptar la articulación superando la superficie articular. Esta fuerza hace entonces que gatille este desplazamiento articular. ¿Cuál es la sintomatología que vamos a encontrar en ella? Principalmente se va a visualizar una deformación articular, como se muestran acá las dos imágenes. Esta deformación articular está dada por esta salida de contacto de los huesos, ¿cierto? Existe un dolor inmediato en la zona, una impotencia funcional de todo el segmento que está afectado. Por ejemplo, si está afectado acá a nivel, a nivel del hombro, de ahí hacia abajo, todo el brazo, antebrazo y mano, va a quedar con esta impotencia funcional. Y se da también una pérdida de los ejes funcionales. Vale decir que ya no puedo mover todo el segmento. ¿Qué vamos a hacer como primeros auxilios en caso de las luxaciones? La semana pasada revisamos el PRICE, el RICE, el RIFE y también el POLICE. En este caso solamente vamos a generar un reposo a través de la inmovilización, ¿cierto? Y frío local. Recuerden que el frío no es el hielo directo, porque el hielo nos puede provocar también una quemadura, sino que colocamos unas compresas frías para eliminar la inflamación, para eliminar el amortamiento de la zona, ¿cierto? La equimosis que se genera y el edema. De esta forma, al tener una inflamación controlada o mucho menor, la recuperación también es más rápida. A nivel de fracturas, que es la pérdida de continuidad ósea o una ruptura ósea, eh, se pueden clasificar de varias maneras, pero a nosotros nos interesa 100% clasificarlas en fracturas cerradas o expuestas. También se pueden clasificar como fractura en tallo verde, fractura completa, fisura, se puede clasificar como fractura espiroidal, pero nosotros como primer auxilio directamente en nuestro campo laboral, en un encuentro deportivo, en un entrenamiento, si encontramos algún tipo de fractura, simplemente lo que nos va a importar ver y poder visualizar en el momento es si es una fractura cerrada, donde no hay salida ósea al exterior, o una fractura abierta, donde este rompimiento óseo que se genera protubera hacia el exterior. Cuando hablamos de fractura cerrada, generalmente no hay una mayor separación de los fragmentos óseos. El hueso no se desplaza mucho más allá de la piel, no así en la fractura expuesta, donde sí atraviesa la piel. Y acá hay que tener principal cuidado en la hemorragia que se produce, por eso hay que saber visualizarla, porque acá va a generar una hemorragia interna
y acá una hemorragia externa. Entonces esta hemorragia hay que controlarla de forma inmediata. Y ahí se puede presentar una diferencia en primer auxilio en cuanto a cómo ataco una u otra de este tipo de lesión. En la sintomatología de la fractura, de forma inmediata se va a generar dolor en la zona afectada, una inflamación, ¿cierto? Y eh, un abortamiento también de la zona. La impotencia funcional es completa en este caso, ¿sí? Ahí la posibilidad de el más mínimo movimiento a generar dolor inmediato. Se va a generar deformación de la zona que está fracturada, ¿bien? Y por eso siempre hay que tener énfasis cuando hay una fractura en poder inmovilizar de forma inmediata. Y se genera un sonido que es similar a un chasquido, es como cuando uno rompe una tabla de madera, por ejemplo. Se genera una parestesia, que es un entumecimiento de la zona que está afectada, y en el caso de la fractura expuesta, se visualiza el hueso que protubera la piel. También, para los primeros auxilios, en caso de fractura, lo primero es verificar que la zona sea seguro para uno, ¿cierto? Ahí teníamos eh, la revisión de sintomatología del accidentado, verificar el estado de conciencia, verificar si está respirando, ¿cierto? Verificar si hay un sangrado, una deformidad de la zona, el activar el ABC de la emergencia en cuanto a los números telefónicos, en este caso sería llamar a la ambulancia, si es un accidente automovilístico podríamos también acudir a bomberos para que, no, para que ellos pudiesen efectuar la extricación vehicular, ¿cierto? Y Carabineros también pudiese prestar ayuda. Pero en el caso nuestro, en un campo deportivo, en un campo de entrenamiento, vamos a acudir inmediatamente a la ambulancia. O bien, si pudiese ser factible, nosotros generamos el traslado, siempre y cuando esto no en ningún caso comprometa más el estado de conciencia de la víctima, ¿cierto? Y cuando siempre yo sepa que no hay ningún tipo de lesión a nivel, a nivel de la médula espinal, que la columna no tenga ningún grado de compromiso. Como tratamiento, generamos reposo inmediato, inmovilizamos, y esa inmovilización puede ser con elementos tan simples como cartón, como tablas de madera, que si no tengo nada, puedo también inmovilizar en el caso de las piernas o de los dedos fracturados o que estén luxados con un segmento opuesto que esté sano. Por ejemplo, si es una pierna, la puedo inmovilizar afirmándola contra la pierna que se encuentre sana. Controlar la herida, que si existiese, y la hemorragia en caso de la fractura expuesta. Aquí se va a hacer con apósito humedecido sobre la zona, ¿cierto? Podemos hacer un vendaje, pero que no sea, que no genere ningún grado de compresión. Cuando queremos inmovilizar las lesiones, tiene que ser una inmovilización muy rápida, lo más sencilla posible, que sea funcional, ¿cierto? Al segmento que está lesionado y con un nudo simple de poder después desatar. No voy a buscar un nudo más complejo. Siempre debo incluir las dos articulaciones cercanas, en este caso, por ejemplo, en la fractura de la pierna, ya sea tibia, peroné, voy a inmovilizar tanto a nivel de la rodilla como a nivel del tobillo, ¿ok? Debo evaluar la zona que está lesionada en el caso de la fractura expuesta por la hemorragia que exista y no hacer compresión sobre la misma zona, no inmovilizar sobre la zona que está afectada y generar algún tipo de entablillado que nos va a dar estabilidad a la zona. Como les decía, puede ser un cartón simplemente, un cartón más o menos duro, las tapas de los cuadernos, en el caso de encontrarse, por ejemplo, en clase y ocurre algún accidente, un cuaderno también podría ser un elemento para poder generar la inmovilización. Cuando necesito trasladar al accidentado se realiza solamente en caso que sea necesario, solo si es necesario. Si no es necesario, solicito ayuda inmediata a la ambulancia. ¿Cuándo lo voy a hacer? Solamente cuando es necesario y cuando ya esté controlada todos los demás tipos de lesiones, cuando esté controlada la herida, la hemorragia, ya se haya realizado la evaluación inicial del sujeto, que no haya compromiso eh,
del estado de conciencia, ni a nivel de columna vertebral, que no exista nada que nos pueda agravar la lesión. Y debe estar ya la lesión inmovilizada. Solamente en esos casos puedo trasladar. A forma muy rápida vamos a ver estos tres tipos de traslados, que le voy a dejar ahora el link para poder visualizar un video que apunta 20 minutos solamente a los tipos de traslados que pudiésemos utilizar. Ahora solamente lo vamos a mencionar. Tenemos el traslado principalmente cuando se realiza con un grupo de expertos en la materia a través de la tabla espinal larga. Bien, también puede ser una tabla espinal corta, que es media tabla, que solamente nos cubre la parte de la espalda alta. Está entonces el traslado con la silla manual, que debe ser siempre por dos operadores, ¿cierto? Pueden ser generando los brazos como silla o una misma silla. Aquí están los tipos de tomada para poder realizar el traslado y se puede efectuar cuando es para extremidad superior o inferior. En el caso del traslado del bombero es para sacar a alguien rápido de una zona que está en peligro de derrumbe o hay un incendio o algo similar, y la zona que está afectada debe estar inmovilizada, sí o sí. Si es el brazo, debe llevar ya estabilidad y todo eso. Esto se efectúa bastante cuando la persona está inconsciente. Cuando también podemos generar una técnica de traslado por arrastre, siempre cuando no haya sospecha de lesión en la columna vertebral. Un arrastre de rodillas, que uno se coloca sobre la víctima de rodillas, ¿cierto? Y con los brazos amarrados se posicionan sobre nuestra cabeza y trasladamos rápidamente a la persona. O también desde la zona axilar, colocando las manos en el cinturón, se va tirando. En este caso, cuando debo trasladar por sobre el césped o con colchoneta o algo, también lo puedo traccionar desde los tobillos, pero dejando siempre las manos amarraditas en el cinturón. También tenemos el traslado a través de una técnica que puede ser con una frazada o alguna tela gruesa que podemos envolver, pero esto se requiere sí o sí de 4 personas, ¿ya? También la persona debe tener la columna completamente alineada, ¿ya? Y debo descartar cualquier lesión en la columna vertebral. Para todos los traslados siempre debe estar descartada la lesión de columna vertebral, ya que si existiese alguna lesión en ella y trato de trasladar a la víctima, pudiese agravar la lesión, ya pudiese comprometer y dejar alguna secuela mucho mayor. ¿Ok? Ahora, con esta breve introducción de la lesión, pudiésemos ya empezar a identificar las esguinces, las fracturas, las luxaciones, ¿cierto? O los desgarros musculares que se pueden dar, con lo visto también en la semana anterior. Y ahora la tarea nuestra es saber identificar principalmente qué tipo de lesión es, para que con ella saber qué primeros auxilios puedo aplicar, ¿sí? En su mayoría siempre son reposo, ¿cierto?, de la persona afectada de forma inmediata, inmovilizar la zona que está afectada y poder aplicar un frío local. Ahora, la diferencia entre las fracturas y junto con la luxación, a diferencia de la esguince y el desgarro muscular, es que en estas primeras dos, fractura y luxación, yo no debo elevar la zona porque hay que inmovilizar de forma inmediata. En el caso de un esguince, sí puedo elevar la zona igual que en un desgarro o distensión muscular, que no me va a generar un compromiso mayor. Pero siempre debo suponer que la lesión es mucho más grave de lo que yo estoy visualizando, porque la fractura en sí no se puede visualizar si es una fractura cerrada, más allá de exámenes con imagenología. Con estas indicaciones nos vamos a ir a la parte práctica de la sesión del día de hoy, respecto a la guía que está también colgada en el link, pero nos juntamos antes en AVA, en Collaborate, para dar las indicaciones finales del trabajo, donde van a identificar los tipos de lesiones, ¿cierto? ¿Qué puede hacer para ayudar, ¿cierto? ¿Qué va a utilizar para poder ayudar? Nos vemos entonces ahora en Collaborate.